Libro Consejos sobre Alimentación de Elena G. de White. Capítulo 14. La importancia de cocinar bien. El pecado de cocinar mal. Es un pecado poner alimento pobremente preparado sobre la mesa, porque el comer concierne al bienestar de todo el organismo. El Señor desea que su pueblo aprecie la necesidad de cocinar los alimentos de tal manera que no agríen el estómago y en consecuencia agríen el temperamento. Recordemos que hay religión práctica en un buen pan. Saber cocinar equivale a 10 talentos. No se considere la tarea de cocinar como una forma de esclavitud. ¿Qué pasaría con los que habitan en este mundo si todos los que están ocupados en cocinar abandonaran su trabajo con la débil excusa de que no es suficientemente digno? El cocinar puede considerarse menos deseable que algunos otros ramos de trabajo, pero en realidad es una conciencia con valor superior al de todas las otras ciencias. Así considera Dios la preparación de alimentos saludables. Él tiene en alta estima a las personas que realizan un servicio fiel en la preparación de platos saludables y ricos al paladar. Quien entienda el arte de la correcta preparación de los alimentos y use este conocimiento es digno de un mayor encomio que los que se ocupan en cualquier otro trabajo. Deben considerarse que este talento equivale a 10 talentos, porque su debido uso tiene mucho que ver con la salud del cuerpo humano, en virtud de que está tan inseparablemente relacionado con la vida y la salud, es el más valioso de todos los dones. El respeto que merece quien cocina. Yo aprecio a mi costurera y a mi copista, pero mi cocinera que sabe preparar el alimento que sostiene la vida y nutre el cerebro, los huesos y los músculos, ocupa el puesto más importante entre los ayudantes de mi familia. Algunas personas que aprenden a ser costureras, linotipistas, lectoras de pruebas, bibliotecarias o maestros de escuela, se consideran demasiado aristócratas para asociarse con la persona que cocina. Estas ideas han invadido casi todos los sectores de la sociedad. A la cocina se le hace sentir que su ocupación la coloca por debajo en la escala social y que no debe esperar asociarse con la familia como iguales. ¿Os sorprendéis entonces de que señoritas inteligentes busquen otro empleo? ¿Os maravilláis de que haya tan pocas cocineras educadas? La única sorpresa es que a pesar de esto haya tantas que quieran someterse a semejante trato. La cocinera ocupa una función importante en los ámbitos de la familia. Es la que prepara los alimentos que irán al estómago para formar el cerebro, los huesos y los músculos. La salud de todos los miembros de la familia depende mayormente de su capacidad e inteligencia. Los deberes de la casa nunca recibirán la atención que demandan antes que quienes los realicen con fidelidad reciban el debido respeto. Hay muchas jóvenes que se han casado y tienen familia que tienen poco conocimiento práctico de los deberes que corresponden a la esposa y madre. Pueden leer y tocar un instrumento musical, pero no saben cocinar. No pueden hacer un buen pan, lo cual es esencial para la salud de la familia. Cocinar bien, servir comida saludable sobre la mesa de manera atractiva, requiere inteligencia y experiencia. Quien prepara los alimentos que serán introducidos en nuestro estómago para ser convertidos en sangre a fin de nutrir el organismo, ocupa un lugar muy importante y una posición muy elevada. El puesto de una copista, de una modista o de una profesora de música no puede igualarse en importancia a la de la cocinera. Es deber de toda mujer llegar a ser una buena cocinera. Con frecuencia, nuestras hermanas no saben cocinar. A ellas quiero decirles, yo iría a la mejor cocinera que se pudiera hallar en el país y permanecería a su lado si fuera necesario durante semanas hasta llegar a dominar el arte de preparar los alimentos y ser una cocinera inteligente y capaz. Obraría así aunque tuviera 40 años de edad. Es vuestra responsabilidad saber cocinar y lo es también el enseñar a vuestras hijas a cocinar.
Cuando les enseñáis el arte culinario, edificáis en derredor de ellas una barrera que las guardará de la insensatez y el vicio que de otra manera podrían tentarlas. Para aprender cómo cocinar, las mujeres tienen que estudiar y luego poner en práctica lo aprendido. Hay personas que sufren porque no apartan el tiempo para hacer esto. Digo a las tales, es tiempo que despertéis vuestras energías dormidas y obtengáis la información necesaria. No penséis que es tiempo perdido el que se invierte en obtener un conocimiento y una experiencia cuidadosos en la preparación de alimentos saludables y apetitosos. No importa cuánta experiencia hayas tenido en cocinar, si todavía tenéis la responsabilidad de atender la familia, es vuestro deber aprender a cuidar de ella de la manera más adecuada. Los hombres y las mujeres necesitamos aprender a cocinar. Muchos que adoptan la reforma ProSalud se quejan de que no les conviene, pero después de sentarme en sus mesas, llego a la conclusión de que el error no está en la reforma ProSalud, sino en los alimentos pobremente preparados. Hago un llamado a los hombres y las mujeres a quienes Dios ha dado inteligencia. Aprendan a cocinar. No cometo ningún error cuando hablo a los hombres, porque ellos, tanto como las mujeres, necesitan comprender la preparación adecuada y nutritiva de los alimentos. A menudo sus trabajos los obligan a ir donde no pueden obtener productos saludables. Pueden necesitar permanecer días y aún semanas como huéspedes de familias que son completamente ignorantes a este respecto. Entonces, si ellos tienen el conocimiento, pueden usarlo para un buen propósito. Hay que estudiar las publicaciones de salud. Los que no saben cocinar de acuerdo con los principios de la salud deben aprender a combinar alimentos saludables y nutritivos de tal manera que hagan platos apetitosos. Suscríbanse a nuestras revistas de salud los que desean obtener este tipo de conocimiento. Hallarán información adecuada en ellas. Sin creatividad nadie puede destacarse en el arte de cocinar en forma saludable. Pero los que tienen el corazón abierto a las impresiones y las sugerencias que proceden del gran maestro aprenderán muchas cosas y podrán también enseñar a los demás porque él les dará capacidad y entendimiento. Estimular el desarrollo del talento individual. El Señor desea que en todo lugar se estimule a hombres y mujeres a desarrollar sus talentos en la preparación de alimentos saludables con los productos naturales de su propia región. Si miran a Dios y ejercen su capacidad bajo la dirección de su espíritu, aprenderán a transformar los productos naturales en alimentos nutritivos. Así podrán enseñar a los pobres a proveerse de alimentos que reemplacen la carne. A su vez, los que reciban esta ayuda podrán instruir a otros. Semejante obra se ha de hacer con celo y vigor consagrados. Si se hubiera hecho antes, habría hoy mucho más personas en la verdad y más instructores. Aprendamos cuál es nuestro deber y luego hagámoslo. No debemos ser incapaces ni depender de otros para que hagan la obra que Dios nos ha confiado. Organizar cursos de cocina. En relación con nuestros sanatorios y escuelas, debe haber cursos para enseñar el arte de cocinar, donde se imparta instrucción sobre la adecuada preparación de los alimentos. En todas nuestras escuelas, tiene que haber personas capacitadas para educar a los estudiantes, tanto jóvenes como señoritas, en el arte de cocinar. Particularmente, las mujeres necesitan aprender a cocinar. Puede prestarse un buen servicio enseñando a la gente cómo preparar alimentos saludables. Este ramo de trabajo es tan esencial como cualquier otro que pueda emprenderse. Hay que establecer más recursos de cocina y alguien tiene que trabajar de casa en casa dando instrucción en el arte de cocinar alimentos nutritivos. La reforma ProSalud y la buena cocina. La razón por la cual muchos se han desanimado en practicar la reforma ProSalud es que no han aprendido cómo cocinar apropiadamente los alimentos, de manera que reemplacen la alimentación a la que han estado acostumbrados. Se disgustan con los platos pobremente preparados y lo próximo que se oye es que dicen que han practicado la reforma ProSalud y no pueden vivir de esa manera.
Muchos tratan de poner en práctica informaciones escasas con respecto a la reforma ProSalud y hacen un trabajo tan malo que perjudica la digestión y desanima con respecto a todo lo que tiene que ver con la tentativa. Profesan ser reformadores en materia de salud y por esta precisa razón es que tienen que convertirse en buenos cocineros, los que pueden aprovechar las ventajas de cursos de cocina debidamente dirigidos hallarán que esto les resulta de gran beneficio tanto para sí mismos como para enseñar a los demás. El cambio de una alimentación a base de carne. Os aconsejamos que cambiéis vuestros hábitos de vida, pero al mismo tiempo os recomendamos que lo hagáis con entendimiento. Conozco familias que han cambiado de una alimentación a base de carne a otra deficiente. Su alimento está tan mal preparado que repugna al estómago, y estas personas me han dicho que la reforma ProSalud no les conviene, pues están perdiendo su fuerza física. Esta es una razón por la cual algunos no han tenido éxito en sus esfuerzos para mejorar su alimentación. Siguen una dieta pobre, preparan sus alimentos sin esmero ni variedad. No debe haber muchas clases de platos en una comida, pero cada comida no tiene que estar compuesta invariablemente de los mismos tipos de alimentos. El alimento ha de prepararse con sencillez, aunque en forma esmerada, para que incite al apetito. Necesitáis eliminar la grasa de vuestra alimentación. Contamina cualquier alimento que preparéis. Comed mayormente frutas y verduras. La adecuada preparación de los alimentos es una de las tareas más importantes, especialmente donde la carne no es imprescindible en la alimentación. La buena preparación de los alimentos es un requisito esencial. Hay que preparar alimentos que reemplacen la carne, y estos sustitutivos tienen que estar bien elaborados de tal manera que no se desee la carne. Es el deber de los médicos educar por la pluma y la palabra a todos los que tienen la responsabilidad de preparar alimentos para la mesa. Necesitamos personas que se eduquen a sí mismas en el arte de cocinar de manera saludable. Muchos de los que saben cocinar carne y verduras en diferentes formas no entienden, sin embargo, cómo preparar platos saludables y apetitosos. Cocinar de modo deficiente es causa de enfermedad. Por falta de conocimiento y capacidad respecto al arte de cocinar, más de una esposa y madre diariamente colocan delante de su familia alimentos pobremente preparados que en forma continua y segura están perjudicando los órganos digestivos y produciendo sangre de mala calidad. El resultado es frecuentemente ataques de enfermedad inflamatoria y a veces la muerte. Podemos tener una variedad de productos buenos y sanos cocinados en una forma saludable y de manera tal que resulten apetitosos para todos. Es de vital importancia para todos saber cómo cocinar. Una alimentación deficiente produce enfermedad y mal genio. El organismo se trastorna y no se pueden discernir las cosas celestiales. Hay más religión de lo que pensamos en una buena forma de cocinar. A veces, cuando yo he estado fuera de casa, me he enterado de que el pan que está sobre la mesa, así como la mayoría de los otros alimentos, me perjudicaban, pero estaba obligado a comer un poco para sostener la vida. Es un pecado a la vista del cielo tener esa clase de alimentos. Epitafios apropiados. El alimento deficiente y mal cocido vicia la sangre, pues debilita los órganos que la producen. Desarregla el organismo y causa enfermedades acompañadas de nerviosidad y mal humor. Hoy día se cuentan por miles y decenas de millares las víctimas de la cocina defectuosa. Sobre muchas tumbas podrían escribirse epitafios como estos: muerto a causa de la mala comida, muerto como resultado de un estómago corrompido por el abuso. Muchos se pierden por la mala manera de cocinar. Es un deber sagrado para las personas que cocinan aprender a preparar comidas saludables. Muchas personas se pierden como resultado de los alimentos mal preparados. Se necesita pensar mucho y tener mucho cuidado para hacer buen pan. Pero en un pan bien hecho hay más religión
de lo que muchos creen. Son muy pocas las cocineras realmente buenas. Los jóvenes piensan que cocinar y hacer otras tareas de la casa es trabajo servil y por lo tanto muchas que se casan para atender a una familia tienen muy poca idea de los deberes que incumben a la esposa y madre. No es una ciencia inferior. La ciencia culinaria no es una ciencia despreciable, sino una de las más importantes de la vida práctica. Es una ciencia que toda mujer debería aprender y que ha de ser enseñada en forma provechosa a los sectores pobres. Preparar manjares apetitosos, saludables y nutritivos requiere habilidad, pero puede hacerse. Las cocineras deberían saber preparar manjares saludables de tal manera que resulten sabrosos precisamente por su sencillez. Toda mujer que está a la cabeza de una familia, pero no conoce el arte de la cocina sana, debería resolverse a aprender algo de tanta importancia para el bienestar de los suyos. En muchas ciudades hay cursos de cocina que ofrecen oportunidad para instruirse en la materia. La que no dispone de este recurso debería ponerse por algún tiempo bajo la dirección de alguna buena cocinera y perseverar en su esfuerzo por desarrollarse hasta hacerse maestra en el arte culinario. Estúdiense la economía. En todo ramo del arte de cocinar hay que considerar esta pregunta: ¿cómo se preparará el alimento de la manera más natural y económica? Y tiene que hacerse arreglos para que la comida que sobre en la mesa no se desperdicie. Estudien cómo lograrlo para que de alguna manera estos restos no se pierdan. Esta habilidad, economía y discernimiento son una fortuna. En los días más calurosos de la estación, preparen menos alimentos, usen más alimento seco. Hay muchas familias pobres que, aunque tienen apenas lo suficiente para comer, pueden a menudo ser iluminadas en cuanto a por qué están pobres. Hay tantas jotas y tildes desperdiciadas. Vidas sacrificadas por comer a la moda. Para muchas personas, el objeto absorbente de la vida, lo que justifica cualquier cantidad de trabajo, es estar a la última moda. La educación, la salud y la comodidad son sacrificadas en el altar de la moda. Aún en los arreglos que se hacen en la mesa, la moda y la ostentación ejercen su funesta influencia. La preparación saludable de alimento llega a ser un asunto secundario. El servir gran variedad de platos absorbe tiempo, dinero y trabajo agobiador, sin realizar ningún bien. Puede estar a la moda tener media docena de platos en una comida, pero la costumbre es ruinosa para la salud. Es una moda que los hombres y las mujeres sensatos deben condenar tanto por precepto como por ejemplo. Tened un poco de consideración por la vida de vuestra cocinera. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mateo 6:25. En estos días, los deberes domésticos exigen casi todo el tiempo del ama de casa. ¿Cuánto mejor sería para la salud de la familia si los alimentos preparados para la mesa fueran más saludables? Miles de vidas son sacrificadas cada año en este altar, vidas que podrían haber sido prolongadas si no hubiera sido por esta ruina interminable de deberes fabricados. Más de una madre que baja a la tumba, si sus hábitos hubieran sido correctos, habría vivido para ser una bendición en su hogar, en la iglesia y en el mundo. La importancia de selección y preparación de alimentos. La gran cantidad de trabajo hecho para cocinar no es necesaria en manera alguna, ni debiera haber una alimentación deficiente en calidad o cantidad. Es importante que la comida sea preparada con cuidado y que agrade al apetito no pervertido, debido a que por principio descartamos el uso de carne, mantequilla, pastelones de carne, especias, tocino y cosas que irritan el estómago y destruyen la salud. Nunca debieran inculcarse la idea de que poco importa lo que comemos. Es un grave error comer solamente para agradar al paladar, pero la calidad de los alimentos o el modo de prepararlos no es indiferente. Si el alimento no se come con gusto, no nutrirá tan bien al organismo. La comida debe escogerse cuidadosamente y prepararse con inteligencia y habilidad. El desayuno estereotipado.
Yo pagaría un precio más alto por una cocinera que por cualquiera otra parte de mi trabajo. Si tal persona no tiene aptitud y habilidad para cocinar, veréis cómo nosotros hemos visto en nuestra experiencia el desayuno estereotipado, que consiste en gachas, pan y alguna clase de mermelada. Y esto es todo con la excepción de un poco de leche. Ahora bien, los que comen de esta manera durante meses, sabiendo lo que aparecerá delante de ellos en cada comida, llegan a temer la hora que debería ser interesante para ellos como el momento más temible del día. Supongo que no podréis entender esto hasta que no lo hayáis experimentado. Pero este asunto me tiene verdaderamente perpleja. Si yo tuviera que participar en los preparativos al llegar a este lugar, diría: dadme una cocinera experimentada que tenga alguna facultad inventativa para preparar platos de manera saludable y que no disgusten el apetito. Estudien y practiquen. Muchos no creen que el cocinar sea un deber y por lo tanto no tratan de preparar adecuadamente los alimentos. Esto puede realizarse de una manera sencilla, saludable y fácil, sin el uso de grasa de cerdo, mantequilla o carne. La habilidad tiene que unirse con la sencillez. Para hacerlo, las mujeres necesitan leer y luego poner en práctica con paciencia lo que han leído. Muchas están sufriendo porque no se toman el trabajo de hacerlo. A ellas les digo, es tiempo de que despierten sus energías dormidas y lean. Aprendan a cocinar con sencillez de manera tal que los alimentos sean muy sabrosos y saludables. Nadie debiera acariciar la idea de que por cuanto es malo cocinar, solamente para complacer el gusto o el apetito, es bueno adoptar una alimentación deficiente. Muchos están debilitados por la enfermedad y necesitan una alimentación nutritiva, abundante y cocinada. Una materia fundamental en la educación. Es un deber religioso para los que cocinan aprender a preparar alimentos saludables de diferentes formas, de tal manera que sea comido con placer. Las madres tienen que enseñar a sus hijos cómo cocinar. ¿Qué rama de la educación de una joven puede ser tan importante como esta? El comer tiene que ver con la vida. La comida insuficiente, empobrecida y mal cocinada está constantemente corrompiendo la corriente sanguínea al debilitar los órganos productores de sangre. Es esencial que el arte culinario sea considerado una de las ramas más importantes de la educación. Hay solamente pocas buenas cocineras. Los jóvenes consideran que es descender a un trabajo servil al ser cocinera. Este no es el caso. Ellas no tienen el debido concepto sobre el tema ni lo ven desde el punto de vista apropiado. El conocimiento de cómo preparar alimento saludable, especialmente pan, no es una ciencia inferior. Las madres descuidan esta rama en la educación de sus hijas. Ellas asumen la carga de cuidados y trabajos y están agotándose mientras la hija queda libre para conversar, para hacer crochet o para buscar su propio placer. Este es un amor equivocado, una bondad errada. La madre le está haciendo un daño a su hijo que frecuentemente dura por toda la vida. A la edad en que ésta debiera ser capaz de soportar alguna de las cargas de la vida, no está capacitada para hacerlo. Las jóvenes en esta situación no asumirán quehaceres y responsabilidades, procederán en forma descuidada, rehuyendo a los deberes mientras la madre se halla agobiada bajo su carga de tareas como un carruaje bajo las gavillas. La hija no quiere faltar a la bondad, pero es descuidada y no presta atención, o de otra manera notaría la mirada cansada y percibiría la expresión de sufrimiento en el rostro de la madre y trataría de hacer su parte para soportar lo más pesado de la carga y aliviar a la madre, quien debe verse libre de preocupaciones o de otra manera se verá postrada en un lecho de sufrimiento y posiblemente de muerte. ¿Por qué serán las madres tan ciegas y negligentes en la educación de sus hijas? He estado afligida al visitar diferentes familias al ver que la madre llevaba las cargas pesadas mientras que la hija, quien manifestaba alegría y tenía buen grado de salud y vigor, no sentía ninguna preocupación ni responsabilidad.
Cuando hay grandes reuniones y las familias tienen muchas visitas, he visto a la madre llevar el peso de la carga ocupándose de todos los detalles, mientras que las hijas permanecían sentadas conversando con sus amigos en un intercambio social. Estas cosas me han parecido tan erróneas que a duras penas he conseguido abstenerme de hablar. A las jóvenes descuidadas, indicándoles que vayan a trabajar. Aliviad a vuestra madre cansada, llevadla para que se siente en la sala e insistid que descanse y disfrute de la compañía de sus amistades. Pero las hijas no son las únicas a las que hay que culpar. También la madre es culpable. Ella no ha enseñado pacientemente a sus hijas a cocinar. Ella sabe que a las hijas les falta conocimiento en el arte culinario y por lo tanto no puede obtener alivio en el trabajo. Ella misma tiene que atender todo lo que requiere cuidado, pensamiento y atención. Las jóvenes deben ser cabalmente instruidas en la cocina, cualesquiera sean las circunstancias que sobrevengan en su vida. Esto constituye un conocimiento que pueden poner en práctica. Esta es una rama de la educación que tiene la más directa influencia sobre la vida humana, especialmente en las vidas de aquellos que nos son más queridos. Más de una esposa y madre que no ha tenido la debida educación y que carece de la habilidad en el arte culinario, presenta a su familia todos los días un menú deficiente, el cual está destruyendo en forma permanente y segura los órganos digestivos, produciendo una sangre de poca calidad y con frecuencia originando ataques agudos de enfermedad inflamatoria y causando muerte prematura. Animar a los que aprenden. Es un deber religioso que toda señorita y mujer cristiana aprenda sin dilación a hacer un buen pan liviano y sabroso usando harina de trigo integral. Las madres deben llevar a sus hijas a la cocina consigo cuando son muy jóvenes y enseñarles el arte de cocinar. La madre no puede esperar que sus hijas comprendan los secretos del manejo de un hogar si no reciben la educación debida. Hay que instruirlas con paciencia y amor y hacer que el trabajo sea lo más agradable posible por medio de un rostro alegre y animadoras palabras de aprobación. Si fracasan una vez, dos o tres, no las censuréis. El desánimo ya está haciendo su trabajo y tentándolas a decir no vale la pena, no lo puedo hacer. Este no es el momento de censurar. La voluntad está debilitándose, necesita el incentivo de las palabras animadoras, alegres y llenas de esperanza como no te preocupes por los errores que cometiste, estás solamente aprendiendo y puedes esperar errores. Pruébalo de nuevo. Pon tu mente en lo que estás haciendo, sé muy cuidadosa y con seguridad tendrás éxito. Muchas madres no se dan cuenta de la importancia de este ramo del conocimiento y en vez de tomarse el tiempo y cuidado de instruir a sus hijas y sobrellevar sus errores y fracasos mientras aprenden, prefieren hacerlo todo ellas mismas. Y cuando sus hijas cometen un error en sus esfuerzos, las mandan para otro lado mientras les dicen no vale la pena, tú no puedes hacer esto o lo otro, me pones perpleja y me molestas más de lo que me ayudas. De este modo, los primeros esfuerzos de quienes aprenden son refrenados y el primer fracaso enfría de tal manera sus intereses y su ardor por aprender que temen hacer otra prueba, de manera que ellas proponen coser, tejer, limpiar la casa, cualquier otra cosa menos cocinar. En esto la madre habrá cometido un grave error. Ella debió haberlas instruido pacientemente para que las hijas por medio de la práctica obtuvieran una experiencia que evitara la torpeza y remediara los movimientos imprecisos de los obreros inexpertos. Saber cocinar es más importante que aprender a tocar un instrumento musical. Algunos son llamados a hacer lo que se considera como deberes humildes, podría ser el cocinar. Pero la ciencia culinaria no es un asunto de poca importancia. La preparación habilidosa de los alimentos es una de las artes más esenciales que está por encima de la enseñanza de la música o de la costura. Con esto no quiero decir que debamos descartar la enseñanza de la música o la confección de ropa, pues son esenciales, pero aún más importante es el arte de preparar platos de manera saludable y apetitosa. Este arte ha de ser considerado como el más valioso de todos porque se halla tan estrechamente relacionado con la vida. Debe recibir más atención, pues para producir buena sangre, el sistema necesita buen alimento.
el fundamento de aquello que conserva a la gente con buena salud es la obra médico-misionera del arte culinario. A menudo se convierte a la reforma pro salud en la deformación de la salud, a causa de la preparación de alimentos sin un sabor agradable. La falta de conocimiento con respecto al arte culinario saludable tiene que ser remediada antes que la reforma pro salud pueda ser un éxito. Las buenas cocineras son pocas. Muchísimas madres necesitan tomar lecciones en el arte de cocinar para que puedan servir ante la familia platos bien preparados y delicadamente servidos. Antes que las niñas tomen lecciones de órgano o de piano, deben recibir lecciones de cocina. La obra de enseñar a cocinar no necesita excluir la música, pero aprender música es de menos importancia que aprender cómo preparar alimentos saludables y apetitosos. Sus hijas pueden amar la música y esto puede estar bien, puede aumentar el gozo de la familia, pero el conocimiento de la música sin el conocimiento del arte de cocinar no vale mucho. Cuando sus hijas tengan sus propias familias, el conocimiento de la música y del arte de cocer no proveerá una comida bien cocinada, preparada con delicadeza, de manera que no se avergüencen de servirla delante de los más estimados amigos. Madres, vuestra tarea es sagrada. Dios os ayude a asumirla teniendo en vista su gloria y a trabajar con fervor, con paciencia y amor para el bien presente y futuro de vuestros hijos, con el sincero propósito de glorificar a Dios. La enseñanza de los secretos del arte culinario. No dejéis de enseñar a vuestras hijas a cocinar. Al hacerlo, les impartís principios que han de tener en su educación religiosa. Al dar a vuestros hijos lecciones de fisiología y enseñarles a cocinar con sencillez y creatividad, estáis echando el cimiento de los ramos más útiles de la educación. Se necesita habilidad para hacer un pan saludable y liviano. Hay religión en la buena cocina y yo pongo en duda la religión de las personas que son muy ignorantes y demasiado descuidadas para aprender a cocinar. La cocina deficiente está desgastando las energías vitales de miles de personas. Es peligroso para la salud y la vida poner en algunas mesas el pan fermentado, así como los demás alimentos preparados en forma similar. Madres, en lugar de tratar de dar a vuestras hijas educación musical, instruidlas en estas ramas útiles que tienen la más estrecha vinculación con la vida y la salud. Enseñadles todos los secretos de la cocina. Mostradles que esta es una parte de su educación esencial para ellas si quieren llegar a ser cristianas. A menos que los alimentos estén preparados de una manera saludable y apetitosa, no pueden convertirse en buena sangre a fin de reconstruir los tejidos en desgaste.